Bueno muchachos, muy buenos días. Bienvenidos a la primera clase digital de Tecnología 3. Vamos a comenzar retomando los análisis que habíamos quedado haciendo la clase pasada. La clase pasada empezamos a caracterizar teóricamente cómo iba a ser el desarrollo del predimensionamiento que íbamos a llevar durante el curso. Vimos que íbamos a predimensionar sistemas unidireccionales aligerados. Esos sistemas, aunque nos íbamos a ceñir mucho a lo que la norma nos recomendaba en cuanto a su geometría, no tenía que ser una camisa de fuerza y realmente no nos impedía para nada conocer todas las características de otros sistemas estructurales que nosotros podamos manejar en el medio. Por eso terminamos la clase haciendo una reflexión general sobre las tipologías de losas y las características que tenía cada una de estas tipologías. Los sistemas estructurales con los que nosotros contamos en el medio son sistemas muy diversos que pueden estar conformados por diferentes materiales que cada uno tiene muchas implicaciones, desde la parte económica, desde la parte técnica o desde la parte estética en un proyecto. Vemos aplicaciones como el que están viendo en este momento del MLC Center de Sydney, donde ya se pueden utilizar concretos a la vista de muy alta especificación. A nosotros nos interesa conocer las características de cada uno de estos sistemas, pues los proyectos arquitectónicos se tienen que empezar a conceptuar desde una perspectiva muy integral, ya sean fachadas expuestas en concreto a la vista, fachadas ventiladas en ventanería o el concepto que nosotros queramos expresar. Vemos muchos ejemplos, por ejemplo el de la iglesia de la Consolata en Medellín. Miren el arquitecto Le Corbusier, los desarrollos que pudo hacer en concreto, y es simplemente teniendo un conocimiento profundo de la parte técnica y de la parte constructiva, obviamente, de los diferentes proyectos. Los proyectos van a estar sometidos entonces a diferentes necesidades, necesidades constructivas, necesidades técnicas, que podemos hablar de necesidades estructurales en cierto enfoque, y necesidades arquitectónicas. En las diferentes etapas que vamos a estar viendo de conceptuación de un proyecto, tiene que estar muy claro qué está ocurriendo en cada uno de esos aspectos. Si nosotros nos desligamos de la parte económica, nosotros estamos en contra del desarrollo del proyecto. Si nos desligamos de la parte técnica, estamos en contra de la realización como le estamos pensando del proyecto. Y si estamos aislados de la parte arquitectónica, no vamos a tener proyectos funcionales ni proyectos atractivos. Miren cómo una buena concepción y un buen manejo de los materiales puede realmente expresar a mucha profundidad el concepto que nosotros queremos estar demostrando. Entonces, los sistemas estructurales han tenido cambios en cuanto a sus necesidades a lo largo de los tiempos. Antes era muy común nosotros hablar de distancias entre apoyos de 6 a 9 metros, y para nosotros eso era suficiente. Tipos de sistemas de losa que fueran capaces de soportar con esta característica técnica, pero cada vez nosotros vamos necesitando mayores áreas, sistemas o desarrollos arquitectónicos mucho más novedosos, espacios libres de columnas, y las luces ya son típicamente entre 9 y 16 metros. Si ustedes van a un centro comercial, si ustedes miran una estructura nueva en desarrollo, esto es típicamente las dimensiones que pueden alcanzar a manejar. Que hace unos años nosotros estamos hablando de tecnologías y de materiales donde eso podría ser mucho más arriesgado. Ya el conocimiento técnico nos ha abierto mucho más la mente eh, respecto a lo que podemos hacer. Obviamente todo esto de la mano de bajos costos, de rápidas ejecuciones, lo que simplemente nos exige una mucha mejor coordinación desde las etapas de diseño. ¿Cómo podemos nosotros empezar a discriminar esas necesidades de espacialidad y de distancia entre apoyos, digamos, en relación a lo que son las concepciones de los sistemas estructurales en este momento? Nosotros hablamos de sistemas de grandes luces para diferentes tipologías de sistemas de losa. Acuérdense que los sistemas de carga horizontal no necesariamente dependen de los sistemas de carga vertical. Aquí nos vamos a enfocar en hablar en tipologías de losas más que en sistemas de carga vertical, como es el caso de muros, cargueros, de pórticos de concreto, de pórticos metálicos u otras soluciones. Un sistema de concreto reforzado normalmente, una luz o una gran luz se considera cuando nosotros excedemos 6 metros de distancia entre apoyos. Si estamos hablando de sistemas de pretensado y de posttensado, ya tendríamos que estar hablando de luces mayores a 8 metros. Dentro de este planteamiento técnico,
que ahora vamos a ver qué tipos de losas nos ofrecen soluciones a este tipo de situaciones, debemos tener en cuenta entonces lo que hablábamos al principio, consideraciones arquitectónicas, constructivas y estructurales. ¿Qué se debe tener en cuenta? Siempre los diseñadores van a ser responsables de implementar todo lo que sea necesario para la funcionalidad del proyecto. Cuando hablamos de diseñadores, miren que no estamos hablando que lo responsable sea el estructural o el de suelos, sino que todo el equipo de diseño debe estar en función de lo que son estas consideraciones que estamos viendo. Para esto, me gustaría presentarles los diseños. Estos son temas que ya estábamos viendo en clase, me parece muy importante que los repasemos en diferentes etapas. Un diseño se puede partir en tres etapas principales. La etapa de diseño conceptual es cuando simplemente están definiendo los requerimientos de espacialidad, se está empezando a mirar el uso inicial de la estructura y empieza a aparecer un programa preliminar arquitectónico. Aquí muchas veces lo que se maneja es simplemente un desarrollo de isométricos, más o menos se habla de ciertas espacialidades y se empiezan a mirar ciertos usos, se empiezan a hacer unas prefactibilidades de costos, no estamos hablando en este momento ni siquiera de un presupuesto, sino simplemente de uno a grandes rasgos ser capaz de determinar si va a salir adelante un proyecto o no desde la parte económica y se define si el proyecto es inicialmente viable. Uno dice, tengo un lote de tal característica, tanto el metro cuadrado, y la norma me permite desarrollar este uso, y tengo tantos metros cuadrados de tal uso para desarrollarlos, y más o menos se vende a este costo, por lo que se podría empezar a medio esbozar una factibilidad económica. Aunque vemos que aquí el tema de diseño está prácticamente en pañales, es en esta etapa donde se empieza a conceptuar toda la parte técnica del edificio. Ahí es que hacíamos una reflexión grande en cuanto a la forma y la función. Los efectos que puede llegar a tener la configuración de un edificio, que se adaptan desde las primeras etapas de diseño conceptual, son las que terminan condenando de cierta manera o las que terminan determinando cuál es el comportamiento sísmico del edificio bajo un sismo. Esto es fundamental, ya que es una de las cargas más inciertas que nosotros podemos manejar en la construcción, en la ingeniería, y al tener una de las cargas más inciertas, nosotros debemos estar cubriéndonos con mucha seguridad en cada aspecto que determinamos. Como les mencionaba en clase, el hecho de tener una configuración riesgosa no quiere decir que el proyecto no se vaya a construir, pero nosotros sí estamos dejando vulnerabilidades en cuanto al funcionamiento en el largo plazo. Si el proyecto es vulnerable a un sismo, miren todo lo incierto que puede ser el proceso de determinación de una carga sísmica. ¿Cómo podemos garantizar que así lo calculemos, como dicen los códigos, el proyecto va a quedar bien estructurado? Es muy difícil. El problema de las configuraciones riesgosas está en función de que los diseñadores, yo no hablo propiamente de los arquitectos, los diseñadores en sí no son conscientes de la importancia sísmica de ciertas decisiones. Hay una brecha grande entre la arquitectura y la ingeniería. Dentro de la misma ingeniería, dentro de la misma arquitectura hay brechas grandes entre la segmentación de labores de los profesionales. Eso es algo que debe empezar a cambiar. El arquitecto entonces empieza a concebir y a controlar la configuración de la estructura, a determinar cómo va a ser la parte de la geometría externa, cómo luego se empieza a refinar el sistema estructural. Esto sería una segunda etapa posterior a la conceptual que estamos analizando. Y por último, llegando a una etapa de diseño final, donde se llega al 100% del conocimiento del proyecto y el 100% de las especificaciones. Desde esta etapa ya se empieza a determinar cómo va a ser el comportamiento técnico del edificio. Por eso es fundamental que seamos conscientes de este tipo de implicaciones. ¿Qué consecuencias puede tener una falla en la configuración o una configuración riesgosa? Fallas futuras durante eventos sísmicos o mal envejecimiento por deterioro del edificio. El sismo va a terminar atacando la edificación sin importar si el profesional que lo hizo era de una disciplina u otra o si estaba bien preparado o no. Y vemos que hasta inclusive los códigos americanos de diseño sísmico terminan diciendo que es muchísimo más importante la configuración general de la estructura o el papel del arquitecto en la proyección que el mismo papel que tiene de lograr el ingeniero estructural. Como les digo, así uno implemente columnas, elementos que traten de suplir esas necesidades, una configuración riesgosa inicial va a llevar a problemas y a vulnerabilidades más que todo en el largo plazo. El edificio puede tener diferentes tipologías de irregularidades. Si tienen una configuración irregular,
o si tiene problemas con su sistema de resistencia sísmica y con su sistema de rigidez sísmica. Lo que ven aquí son simplemente configuraciones en planta y aquí abajo las ven en altura de lo que llamamos configuraciones irregulares. Ya vamos a ver un poquito más a fondo qué quiere decir esa palabra. Cuando nosotros tenemos entonces sistemas estructurales, tenemos que estar pensando en que parte del edificio sea capaz de tomar las cargas verticales y que parte del sistema que estamos implementando, o sea, ciertas columnas, ciertos muros, sean capaces de tomar no solo la carga vertical, sino también la carga horizontal de los sismos. Cuando nosotros tenemos cambios abruptos en la resistencia lateral del edificio, miren este caso, que tenemos una distribución de pórticos y de columnas que se interrumpen en el primer piso, ese tipo de cambios inducen a fallas grandes. Cuando tenemos sistemas muy rígidos, como muros portantes, que pasan a un sistema más flexible, como es el caso de pórticos en concreto o pórticos metálicos, aquí tenemos unas grandes transiciones críticas en el desarrollo estructural. Cuando tenemos ejes de columnas que no continúan en los pisos inferiores, se pueden producir efectos de punzonamiento o fallas en el sistema de resistencia sísmica, o cuando tenemos partes de la estructura que están esbozando unas debilidades en cuanto a la transmisión de cargas horizontales. El tema de núcleos, ya lo vamos a ver un poco mejor, tiende a ser muy crítico cuando nosotros queremos que la losa se comporte como un solo gran sistema masivo monolítico. Esto puede empezar a implementar diferentes comportamientos que pueden producir fallas. No solo la parte de la resistencia, sino la parte de la rigidez también nos afecta. Si las columnas empiezan a perder rigidez en altura o si el edificio tiene grandes desplazamientos o concentración de grandes pesos en sitios específicos, al llegar la excitación de una aceleración sísmica, el mayor peso se convierte en una carga sísmica concentrada. Recuerden que el sismo es una aceleración y lo único que hace una aceleración cuando afecta una masa es generar una fuerza equivalente. Sistemas inusuales muchas veces tienden a desligarse de una buena concepción técnica. Entonces, no quiero decir que una configuración arquitectónica arriesgada o digamos así novedosa o vanguardista no se pueda desarrollar. Nosotros siempre vamos a poder desarrollar cualquier tipo de planta de desarrollo o de configuración arquitectónica que ustedes deseen, siempre y cuando esté muy bien conceptuada desde la parte técnica. Los edificios entonces, si nosotros los miramos en planta o en altura, van a estar conformados por formas sencillas o por formas complejas. Cuando nosotros tomamos un polígono, el perímetro del edificio, ya sea si lo estamos mirando en planta o en altura, centramos dos puntos dentro del polígono y los unimos con una línea recta. Si esa línea recta no corta ninguno de las partes del perímetro, quiere decir que estamos logrando una forma sencilla. Si al hacer esta unión entre dos puntos cualesquiera terminamos cortando el perímetro, como vemos en estos casos de aquí, tenemos una configuración compleja. La configuración compleja es la configuración vulnerable ante eventos sísmicos. Entonces aquí vemos ejemplos de plantas complejas. Miren lo que vemos aquí. Siempre que podamos aplicar este criterio, aquí vemos ejemplos de plantas sencillas. ¿Dónde está el secreto, muchachos? Independiente del programa arquitectónico, si nosotros conformamos el programa arquitectónico a través de la unión de varias formas sencillas, nosotros nunca vamos a tener problema. Si ustedes miran esta forma compleja se puede dividir, se puede partir en diferentes estructuras que terminen conformando la arquitectura final a través de la unión de formas sencillas. Como les decía, Santa Fe son más de 5 edificios, la Plaza de la Libertad son 8 edificios distintos. Si ustedes miran, muchos proyectos grandes son la unión de diferentes estructuras que se deben ser capaces de comportar libremente. Si la planta es sencilla o la planta es compleja, la elevación es sencilla y la elevación es compleja, podemos empezar a ver diferentes configuraciones de esto. Esto es el caso de una planta sencilla con una elevación sencilla. Miren que uno puede conformar edificios con retículas de este tipo de formas. Aquí vemos una planta compleja con una elevación sencilla o una elevación compleja con una planta compleja. Todo esto se puede diseñar. Simplemente es ideal que nosotros no tratemos de dejarle vulnerabilidades al proyecto fuera de las más necesarias. La rigidez del edificio también se termina viendo afectada por otros aspectos. Ustedes deben ser conscientes de cada uno de las consecuencias que puede traer una de estas determinaciones. El porcentaje de abertura de la fachada
va a afectar la rigidez del edificio. Si esta apertura, así sea baja la apertura o sea alta, es simétrica, la distribución de cargas sísmicas va a ser muy similar y va a ser uniforme. Si empezamos a tener grandes irregularidades o grandes asimetrías en cuanto a este tipo de determinaciones, miren cómo puede responder un edificio técnicamente en el evento de un sismo. Así los muros no sean estructurales, aumentan la rigidez del edificio en cierto aspecto. Los muros pueden ser de alta intensidad, aquí vemos una gran división de muros de cerramiento, o puede ser de baja intensidad. Si estamos diseñando apartamentos tipo loft, bodegas o espacios muy abiertos, eso debe ir en función de lo que estamos pensando integralmente en el diseño. Lo mismo ocurre con la adaptabilidad. Si son acabados que van a ir cambiando en el tiempo o acabados muy permanentes, la diferencia es grande en cuanto al comportamiento técnico del edificio. Los núcleos también se vuelven una configuración importante a tener en cuenta. Miren que muchas veces en los proyectos los núcleos son focos de rigidez. Es muy normal uno encontrar sistemas o desarrollos de puntos fijos donde los muros que cerran o que generan el punto fijo sean muros cargueros. Sísmicamente, estos muros se oponen a la deformación y le generan una mayor rigidez al edificio. Como buenos proyectistas debemos optar que si el muro es un foco de rigidez, trate de tener un diseño simétrico respecto a la planta que estemos tratando de desarrollar. A medida que nosotros generamos asimetrías, miren aquí una planta asimétrica con un foco asimétrico, este edificio puede tratar de girar de esta manera si está muy concentrada la rigidez en este foco de estructura y puede empezar a generar movimientos por fuera de lo diseñado, producir fallas y producir fisuras dentro de la estructura. Lo que nos interesa es construir para más de 100 años. Debemos conceptuarlo de esa manera. Aquí vemos rigidizaciones en el exterior de fachadas asimétricas. Miren por ejemplo aquí una falta de simetría. Estamos rigidizando esta estructura y rigidizándola diferente a esta estructura de aquí. Estas configuraciones, aunque suene muy efímero, deben ser conceptuadas desde el inicio del proyecto. Miren lo que ocurre simplemente durante un sismo, que es una demanda de cargas horizontales. Lo que trata cada uno de los bloques asimétricos es de comportarse de una manera distinta. Podemos llegar exactamente a esta misma configuración dividiendo el edificio en formas sencillas. De esta manera, cada edificio durante un sismo va a estar solicitado a sus cargas puntuales, cada uno va a estar moviéndose según su geometría lo dicta. Miren que cuando el arquitecto lo que hace es determinar la forma del edificio, está indirectamente determinando su rigidez. Es muy importante que eso lo consideremos. Luego de este diseño conceptual, y vean que no es tan sencillo como pensar solo en la parte exterior y los isométricos, sino que es pensar mucho en el desarrollo técnico, viene el diseño preliminar. En el diseño preliminar ya se empieza a refinar un poco más los requerimientos del cliente, se empiezan a analizar diseños alternativos y se empieza a conocer un poco más de la distribución interior de los espacios. Se empieza a determinar cuáles son los sistemas de resistencia sísmica, los planos de modulación de fachada, de ventanería, se empieza a hacer el predimensionamiento estructural. Este es el procedimiento que nosotros vamos a estar empezando a desarrollar en las próximas clases. Empieza a ocurrir un control preliminar de deformaciones y a detallarse las uniones que vaya a tener el proyecto. Como ya se tiene un poco más conformado lo que es la parte final del proyecto, se empiezan a hacer unos presupuestos preliminares y se empiezan a considerar los análisis de costos. Aquí nosotros ya vemos planteamientos concretos de lo que va a ser un sistema estructural, ya tenemos unos cálculos iniciales, pero el proyecto todavía no está terminado. Lo ideal es que la construcción y el desarrollo del proyecto, así muchas veces no se ve en el medio, comience luego de la etapa de diseño final. Aquí ya se tienen claros todos los requerimientos del cliente, se diseña cada una de las uniones específicas, cada uno de los detalles. Esta etapa debe tener en cuenta cómo se va a hacer la demolición, o como lo deberíamos estar llamando ya en este momento, la deconstrucción o el desmantelamiento de las estructuras. Se hacen los detalles funcionales específicos sobre durabilidad y tema de especificación de materiales, de comportamiento antiincendio del edificio, y cada una de las condiciones técnicas que sean requisitos específicos del proyecto. Hombre, que necesitamos un sistema especial para algún tipo de red o algún tipo de servicio, ahí es que se empiezan a detallar. Por eso es muy importante, como toda esta configuración de redes y de dependencias del edificio se empiezan a terminar de concretar en esta etapa,
de aquí se puede seguir retroalimentando la estructura. Si uno se da cuenta que el pleno de redes no le sirve, que de pronto no hay espacio suficiente para las disciplinas técnicas, se tienen que tomar acciones mucho antes de haber empezado la construcción. Se deben considerar los efectos de las cargas sobre la estructura, el tema de deformaciones y funcionalidad, el comportamiento de los diferentes materiales y su exposición al medio ambiente. Si se va a hablar de elementos prefabricados, tienen que estar especificados hasta las condiciones de montaje y, muy importante, las condiciones de transporte. Se llegan a unos productos que son ya los planos definitivos, unas especificaciones técnicas completas del proyecto y, muy importante, un manual de mantenimiento y operación del proyecto. Desde aquí se debe saber ya cómo se va a especificar el proyecto y luego de terminarlo al cliente se le debe entregar el manual de cómo se debe mantener y cómo se debe controlar cada aspecto de la estructura, cuáles son las referencias de cada uno de los materiales que se utilizaron, quiénes fueron los proveedores, cuáles son las políticas de mantenimiento, porque esto es lo que les va a permitir al edificio tener un buen envejecimiento, por decirlo de cierta manera. Estas tres etapas entonces, que fueron las etapas en las que esbozábamos el proyecto, muy importante que las repasen, se las voy a preguntar, deben tener en cuenta en todo su desarrollo las diferentes consideraciones que tienen los diseñadores. La mayoría de las consideraciones arquitectónicas buscan controlar espesores máximos de losas para poder hacer la modulación de las disciplinas de del proyecto, solicitaciones de apoyo de las fachadas, deben tener muy claro cómo se va a hacer el cerramiento de la estructura, las vibraciones de la estructura son fundamentales en la arquitectura porque esto depende cómo es la percepción de los ambientes de los usuarios y la apariencia de las superficies vistas, que los concretos estén bien especificados en cuanto al tema de fisuración, los efectos o defectos que puede llegar a tener la formaleta. Para nosotros no puede ser lo mismo que el constructor sea el que resuelva los detalles de concretos y de acabados a la vista. Todo debería venir desde las mismas consideraciones que conllevan luego a unas especificaciones arquitectónicas. Aquí vemos cuando les hablaba de cuáles son los controles que se deben llevar sobre el espesor de la estructura, a lo que requiere principalmente arquitectura. Cuando nosotros hablamos del espesor de losa, tenemos que hablar más que del espesor de losa, de lo que se conoce como la zona de piso, o la zona de piso y cielo. Cuando nosotros vemos la estructura únicamente es parte de la modulación arquitectónica en altura. Por debajo de las vigas tienen que pasar una serie grande de disciplinas complementarias de redes para poder generar toda la parte funcional del proyecto. Aquí podemos ver redes hidrosanitarias que deben ir cayendo con una pendiente específica, vemos redes de aire acondicionado, vemos redes de red contra incendio, aquí vemos redes eléctricas. Cada una de ellas debe tener muy claro cómo es su desarrollo, cómo es su planteamiento, debe tener un diseño ya definitivo. Aquí vemos también, por ejemplo, redes de abastos, y todo configurado para caber dentro de un espacio limitado. Si no consideramos muy bien cuánto sería el espesor de la estructura en el predimensionamiento del proyecto y cuánto sería el espesor de la zona de disciplina de redes, podemos estar perdiendo entre 1 y 2 metros inclusive de espacio de modulación vertical. Eso se vuelve muy crítico cuando ya por debajo de esta zona nosotros ya no tenemos la altura suficiente para poder cumplir con una buena funcionalidad o con una buena distribución espacial. Entonces, como todo esto debe estar coordinado con la arquitectura mucho antes de la construcción, no podemos esperar a tener un diseño definitivo estructural. El hecho de saber predimensionar bien y poder conocer unos espesores aproximados de losa nos va a permitir tomar este tipo de decisiones de una manera óptima. Obviamente, dependiendo de la tipología del proyecto, si es un centro comercial, si es un hospital, si es un desarrollo de vivienda, va a ser muy distinta esta congestión, pero no deja de ser importante el concepto, pues va a seguir aplicando independiente de lo que vemos. Esto que ven aquí son, por ejemplo, balastros de luminarias. Todo el tema de las cajas de iluminación es parte de lo que tiene que quedar interfiriendo con el proyecto. El secreto de esto, muchachos, es la viabilidad técnica y económica de un proyecto. Durante la construcción, parar una semana para arreglar un problema de modulación de redes que se puede ver mucho tiempo antes es muy crítico en los impactos que puede tener. Aquí vemos ejemplos. Una estructura puede conllevar a redes de aire acondicionado, unidades generadoras de aire, ductos de extracción, ventilación, tubos hidrosanitarios, muñecos hidrosanitarios,
ductos de agua lluvias, ductos de agua fría, una serie de redes grandes que todas estas típicas encontrarlas en varios proyectos que tienen que coordinar muy bien con la distribución arquitectónica, pues son espacios que se tienen que generar, no solo en sección, sino también en altura. Todas estas deben tener buitrones de redes, deben tener pasos que permitan la conexión de esas redes en diferentes niveles. Si nosotros nos desentendemos de eso, vamos a terminar afectando es la viabilidad técnica del proyecto. Dependiendo del sistema estructural, dependiendo de la importancia sísmica que tenga el edificio, varias redes se pueden modular con la estructura. En proyectos de alta importancia, como los hospitales o las presas o los aeropuertos, los sistemas de emergencias, como las estaciones de bombero, es importante que nada de la estructura interfiera o sea interferida, mejor dicho, por ninguna de las disciplinas. No podríamos dejar pases en las vigas, eso llevaría a problemas sísmicos y por eso tenemos que estar muy centrados en qué tipo de proyecto es el que estamos desarrollando. De resto, para los otros proyectos las interferencias estructurales pueden ser analizadas, pero es muy importante que sean aprobadas siempre por los diseñadores, si no, van a presentar problemas posteriormente. Aquí vemos, por ejemplo, zonas de refuerzo de losa con planteamiento de ductería embebida. Miren cómo se plantea, esto que ven aquí es el emparrillado de refuerzo de una losa, miren todos los ductos que pueden quedar pasando de lado a lado. Miren aquí, dentro de una zona de columnas, cómo meten un ducto por la parte central y cómo atraviesa la zona de vigas. Si esto se va a hacer, esto tiene que ser aprobado por el ingeniero estructural. Hay muchas determinaciones en las que la norma no permite que esto se haga, aún así tenga la aprobación del ingeniero estructural. Tenemos que ser conscientes que nosotros podemos delegar funciones, más no responsabilidades. Luego de los requisitos arquitectónicos vienen los requisitos técnicos, hablando netamente de la parte estructural. En el diseño estructural se busca, primero que todo, garantizar las condiciones de servicio. Es muy importante. Las condiciones de servicio es garantizar resistencia y garantizar las condiciones de deformación. Esto debe ir en función también, no todos los calculistas lo hacen, no todos los proyectistas lo hacen, pero es muy importante velar por la economía del proyecto. Importantísimo, y es digamos, un interés compartido. Limitar las deflexiones y las vibraciones que pueda tener el sistema estructural. Esto va en función, válgame la redundancia, de la función del proyecto, de su funcionalidad. Muy importante, debe ser una premisa de todo ingeniero estructural respetar la arquitectura del proyecto. Sin embargo, para que esto se pueda cumplir fácilmente, la arquitectura debe estar muy bien conceptuada desde la parte técnica. Se busca entonces la resistencia del inmueble, se busca garantizar el control de deflexiones, comportamiento óptimo de los elementos no estructurales ante cualquier tipo de deflexión. Estas son las juntas que tenemos que estar dejando en muros, en sistemas de pisos, que todo va para cumplir la funcionalidad del proyecto. Los voladizos, hay por ejemplo una regla de pulgar importante: siempre que ustedes vayan a conformar un voladizo, traten de que lo que esté saliendo del voladizo sea más o menos un 35% del elemento que lo está apoyando. Me explico. Si en una estructura ustedes van a generar, aquí me perdonarán el bosquejo, un voladizo que esté saliendo hacia adentro de la estructura, el mismo voladizo tiene que estar apoyado por lo menos en el doble de lo que sale. Si ustedes tienen continuidad en vigas que están generando los volados, van a tener una muy buena factibilidad técnica en ese desarrollo. Son detalles que deben considerarse muy bien dentro de la arquitectura. Si es menor a este 35% lo que está saliendo, si es mayor, perdón, lo que está saliendo de lo que está apoyado, se pueden empezar a generar grandes problemas de torsión en los elementos de soporte de esos voladizos. Eso le da rigidez, le da un mejor comportamiento técnico si esto se cumple. Y miren que se puede modular muy fácil desde la arquitectura. Las vibraciones, por las actividades humanas, por la resonancia que puede tener un proyecto, es muy importante conocerlas, y el control de fisuración nos va a permitir a nosotros hablar en función de la durabilidad del proyecto. Nos limitan y nos inhiben los procesos de corrosión en cierta magnitud. Ese tema del deterioro mecánico, recuerden que se vuelve un ciclo de deterioros con las otras tipologías de patologías que puede sufrir una estructura. Por último,
están los requisitos constructivos. Miren que así cambiemos de disciplina, que hablemos de requisitos arquitectónicos, estructurales y constructivos, tienen que ser todos igual de importantes para un diseñador. Los requisitos constructivos que involucran sistemas de ejecución rápidos y seguros, es evidente que cada vez tenemos menos tiempo para hacer las cosas, eso no tiene por qué comprometer para nada la calidad, ni mucho menos la seguridad. Garantizar la viabilidad económica del proyecto, para esto lo que nosotros tenemos que lograr fundamentalmente es poder tener todo listo y diseñado y muy bien coordinado. Reducir los tiempos y costos de ejecución va en función de los primeros dos aspectos que estamos viendo. Un ejemplo de esto es los encofrados. Los encofrados pueden llegar a ser un 50 o un 75% del costo de la losa o de un sistema constructivo. Si uno es capaz de modular esto desde la arquitectura con el mercado, que las modulaciones de paneles o de módulos de losa estén en función, por ejemplo, de las condiciones del mercado, de las dimensiones comerciales de la madera o de los perfiles que estamos especificando, vamos a reducir de gran manera los desperdicios y por ende vamos a generar reducción de costos grande en la operación del proyecto. Pero ¿qué le da a un arquitecto este tipo de conocimiento para poder implementar esto? Conocer bien los sistemas constructivos. Por eso, todo arquitecto indudablemente tiene que ser un buen ingeniero y un buen constructor. Ah, Velar por la calidad de los materiales se vuelve un aspecto fundamental en la construcción de obra, velar por las especificaciones arquitectónicas y de las especificaciones estructurales. Aquí es que se busca todo el tema de servicio y de estabilidad a través de un buen análisis de refuerzos, de sistemas de montajes, de sistemas de transportes y de juntas de diferentes elementos estructurales y no estructurales. Para esto, para cumplir estas necesidades con estos requisitos, nosotros contamos con varios desarrollos de losas. Esto es un monograma que les va a servir mucho para tomar decisiones rápidas a la hora de estar proyectando. Son diferentes sistemas de losas. Esto lo obtuve de un manual de predimensionamiento del Instituto Australiano de Productores de Cemento. Esto les va a quedar en la página de internet. La idea es que lo repasen y habla mucho de los criterios técnicos que se deben tener en cuenta a la hora de predimensionar una losa. Entonces miren diferentes sistemas de losa. Esto que vemos como flat plate es una losa plana, una losa de un espesor constante, ya lo vamos a ver más adelante. La flat slab, cuando hablamos de la famosa losa fungiforme. La rib slab, cuando nosotros estamos hablando de losas anigeradas con nervios. Y band and beam slab son losas macizas. Vamos a mirar ya cada una de las tipologías. En cada subsistema se habla de losas reforzadas o presforzadas, que es postensado o pretensado, y aquí ustedes pueden ver cada losa qué rango de luces tiene dentro de una, digamos así, dentro de una concepción económica de construcción. No quiere decir que una losa plana no se pueda utilizar para luces mayores a 7 metros, de hecho sí se puede utilizar, solo que se empieza a volver poco factible desde la parte técnica por los sobrecostos que conllevan. No quiere decir que una losa fungiforme no se puede hacer para más de 12 metros, sí se puede hacer si estamos hablando de preesforzado, si estamos hablando de postensado y si estamos hablando de que queremos que salga económicamente viable. Cada uno de estos tipos de losas entonces tienen sus rangos de acción, muy importante que los analicen y que los tengan en cuenta. Estos van a ser las herramientas para ustedes poder determinar qué tipología de losa quieren en el proyecto. Lo normal es que la defina o el calculista o el constructor, y para un arquitecto no debe ser igual ver una losa aligerada por debajo o ver una losa maciza. Tiene características muy distintas desde la parte estética y tiene implicaciones en la percepción del proyecto. Vamos a empezar viendo los diferentes sistemas de losas que les estaba mencionando en este cuadro. El primero que vamos a ver es el sistema de losa fungiforme. Es un sistema que está conformado por una losa plana y una serie de capiteles que están dedicados a reforzar el cortante en los apoyos de la losa. Son los famosos ábacos que vemos, o como les digo, capiteles, y cuentan con una viga de borde perimetral. ¿Qué ventajas y desventajas tiene este sistema? El sistema es este modelo que ustedes están viendo aquí. Como les digo, es una losa plana corrida con una serie de engrosamientos de capiteles en los apoyos de las columnas. Y digamos que puede ser versátil para ciertas aplicaciones. Ustedes pueden ver la aplicación de este sistema, por ejemplo, en el Centro Comercial del Este.
Tiene ventajas y es que no requiere vigas intermedias, únicamente requiere vigas en el perímetro. Usualmente no requiere refuerzo acortante en los capiteles, simplemente el sobreespesor de concreto simplifica mucho el trabajo técnico que tiene la losa. Es la que genera un menor espesor en la estructura en las partes centrales y es relativamente fácil de construir. Se genera un poco mayor de dificultad en la zona de los capiteles, pero sin embargo en relación al desarrollo total de la losa es una losa de construcción relativamente rápida, pero tiene ciertas desventajas. No es buena para utilizar particiones pesadas de mampostería. Cuando ustedes están mirando en esta zona central, esto es una columna, esto es otra columna, miren en un alzado la zona central llega a tener unos espesores pequeños. Al tener esos menores espesores, que por un lado lo podemos ver como una reducción de costo del material, por otro lado lo podemos ver como zonas vulnerables al punzonamiento. Entonces, un elemento de partición pesada, mampostería pesada, podría generar problemas técnicos en la losa. Tiene una dificultad de encofrado en el capitel, pero sin embargo son dificultades menores. Los capiteles podrían llegar a interferir con ciertos sistemas de redes, como lo hacen las vigas en las losas profundas. No se puede perforar el área de los capiteles por su función estructural y tiende a tener deflexiones críticas en la parte central, en estas zonas de bajo espesor. La aplicabilidad, como vemos aquí en la planta, es más o menos alrededor de 5 a 9 metros. Sin embargo, lo útil o digamos lo poco útil de un sistema nosotros lo tenemos que estar mirando en función de para qué lo estamos necesitando. Más o menos el capitel puede tener una distancia, si nosotros consideramos que L es la distancia entre apoyos, de L tercios centrado en los módulos de losa. Esto nos da un ejemplo de hasta dónde podría llegar a ser la altura de los capiteles. Les va a quedar como un buen dato de referencia a la hora de ustedes plantear ya la parte técnica y constructiva del proyecto. En estos diagramas ustedes pueden ver en la curva que aparece con el número 1, estas tres curvas de aquí, es lo que son las losas reforzadas tradicionales. Estas son las losas con posttensado, donde la línea se vuelve discontinua, nosotros vemos que el sistema deja de ser económicamente viable, se empieza a volver muy costoso para la demanda de carga que puede tener. Estas tres líneas significan la carga de diseño. Si la carga de diseño es de 500 kilos por metro cuadrado, se van por esta línea exterior. Si es de 300, se van por esta. Y si es de 200, se van por esta. Son diagramas únicamente ilustrativos. Ustedes saben que cada caso de carga tiene que analizarse específicamente. Entonces, aplicando lo que estamos leyendo, si nosotros queremos mirar un sistema fungiforme de una losa simplemente reforzada, miren que la aplicación podría estar alrededor de los 9 metros y medio. Luego, de ahí para abajo puede ser muy económico para realizar de 5 metros o inclusive espesores menores. Cuando estamos hablando de menos de 5 metros, lo normal es que por características económicas constructivas uno tiende a utilizar losas planas. Miren que si hablamos de posttensado, si es menor a 8 metros no es económicamente viable, que es donde se vuelven punteadas estas líneas, y puede llegar a tener distancias hasta de 12 metros. Entonces, luces de 12 metros con mamposterías livianas, depende de las especificaciones del proyecto, serían una buena forma de resolverlo técnicamente. De hecho, por eso lo pueden ver en el centro comercial que les menciono. Esta es una foto, si no muy nueva, de hecho el carro delata la vejez de la foto, pero miren cómo puede ser desde la parte arquitectónica muy llamativo y desde la parte constructiva fácil de ejecutar. Son sistemas que se utilizan actualmente en el medio. Las losas planas, la diferencia de las losas planas y las losas fungiformes es que la losa plana tiende a engrosarse un poco más, ya no tiene los capiteles y es de un espesor constante en todo el desarrollo de la losa. Prácticamente podría ser o definirla como una losa de espesor constante en todo el perímetro, con salvedades que en el perímetro de la losa, para generar un mejor efecto de rigidez y un efecto monolítico de la estructura, se puede estar rematando en vigas perimetrales. Tiene como ventaja la simplicidad mayor en el encofrado, la estructura es relativamente delgada, fácil de construir y no requiere vigas. Aunque la estructura es delgada, los consumos de concreto pueden llegar a ser en varios casos inclusive mayores que las mismas losas aligeradas y mayores a las losas fungiformes. Desventajas, lo que les menciono, tiene más concreto que una losa fungiforme, tiene un rango limitado de aplicabilidad muy cercano al de la losa fungiforme con un poco mayor de rango, necesita refuerzo adicional para cortante cerca de los apoyos.
La capacidad lateral tiende a estar limitada por el marco débil. Esta misma deficiencia la puede tener el sistema de losa fungiforme, muy susceptible a las deformaciones plásticas, porque recuerden que la deformación está en función de la inercia del elemento estructural. Y si nosotros contamos con una losa plana que no alcanza a tener una altura muy grande, sabemos de hecho que la inercia también va a ser pequeña. Entonces, a menor inercia, mayores posibles deformaciones. Generalmente, no es muy buena para particiones de mampostería pesada, aunque soporta más que la losa fungiforme, y para cargas grandes, porque puede tener efectos de punzonamiento. Esto es el modelo que estamos viendo. Esto se utiliza mucho cuando nosotros tenemos pequeñas distancias entre apoyos por su simplicidad constructiva. Miren que de hecho para un sistema de refuerzo tradicional podemos estar llegando a los 9 metros de aplicación, y si estamos hablando de losas postensadas podemos estar hablando de 8 a 12 metros, muy similar a lo que permite la losa fungiforme, pero con un mejor comportamiento técnico. De todos modos, no es solo la parte de cargas y la parte constructiva lo que entra a determinar qué es lo que nosotros vamos a estar especificando. Por ejemplo, se utiliza mucho cuando nosotros estamos hablando de países donde hay cambios térmicos muy pronunciados o temperaturas bajas, la losa plana genera un buen espesor de aislamiento térmico. Cuando ustedes quieren proteger algo de un posible incendio, una losa plana, al tener un espesor mayor, puede generar una mejor protección de incendio, versus, por ejemplo, la losa fungiforme, que en las partes centrales alcanza a tener un espesor muy pequeño. Entonces miren que realmente el hecho de uno especificar un sistema estructural de losa u otro depende hasta inclusive de la misma parte funcional o del diseño ecotérmico que ustedes quieran estar especificando. Ese tipo de decisiones no se le puede dejar a un calculista únicamente. Las escaleras se diseñan con losas planas. Miren que si ustedes retiran los peldaños, el desarrollo de la escala es simplemente una losa plana. Esta es la parte estructural que llega a tener la escalera, y eso se evidencia en los descansos. Una losa plana de un solo espesor puede llegar a ser muy versátil en cuanto a su configuración. Aquí es que uno entra a mirar si la parte constructiva está en función de la parte arquitectónica. Miren este detallado, por ejemplo, constructivo, cómo quedó, y si de pronto eso era lo que estaba pensando como superficie a la vista. Miren los efectos que puede llegar a tener la formaleta en la calidad del concreto. Si nosotros no nos apropiamos de esto, simplemente se van a seguir haciendo las cosas como siempre se han hecho. Otro sistema de losas que es muy común de utilizar en el medio es el sistema de losas nervado reticular. Esto es un sistema de losa aligerado con nervios, solo que muchas veces se discrimina en reticular cuando los nervios van en dos direcciones. El sistema que nosotros estamos predimensionando es un sistema de losa unidireccional. El que estamos viendo aquí es bidireccional. Esencialmente es una losa plana que se empieza a aumentar de espesor y se empiezan a implementar sistemas de aligeramiento. Esto es muy normal verlo en centros comerciales. Como les digo, es el mismo sistema que nosotros vamos a estar predimensionando. Tiene como ventajas que el consumo de concreto es mucho menor que el de una losa plana, la apariencia tiende a ser atractiva, permite la integración en ciertos casos de redes a la estructura. Hay otros casos, dependiendo de las restricciones de norma, en los que no se puede integrar, y abarca grandes luces. Como desventajas, el encofrado es mucho más difícil, por lo que el costo de construcción y el tiempo de ejecución es más complicado, necesita mayores espesores de losa, y el espesor entre las retículas puede tener problemas en el comportamiento contra el fuego. Como les decía, miren que es una serie de casetones que se dejan para aligerar una losa de mayor espesor. Cuando el espesor aquí, en la parte central, en la loseta o en la torta que llamamos, es muy pequeño, tiende a limitar el comportamiento técnico ante el fuego, o como aislamiento térmico, o inclusive como aislamiento sonoro. Es una losa plana grande donde se configuran ejes de nervios que van a trabajar estructuralmente, y las partes centrales donde no hay trabajo estructural simplemente se aligeran con algo menos pesado que el concreto. En este caso, casetones de aire, casetones de madera, casetones de poliestireno. Puede ser un aligerante perdido o un aligerante recuperable. Lo que vemos aquí en la foto son sistemas de losas en dos direcciones. El sistema unidireccional es el que nosotros hemos visto ya en varios casos, y puntualmente es este que ven en la foto.
Cuando tenemos un sistema multidireccional, estos son los famosos nervios que hemos ido analizando, la torta que conforma la losa, y luego por detrás vienen las vigas. Es esto que vemos en la parte de atrás. Este sistema de losa puede tener distancias mínimas para que empecemos a considerarlo como económicamente viable. Sí lo podemos hacer de menores distancias, pero tiende a ser mucho más costoso en relación a otros sistemas estructurales. Para sistemas de losa reforzado podemos llegar a 9 metros, inclusive sin postensado podríamos llegarnos a ir hasta 11-12 metros. En sistemas postensados podríamos salirnos más de los 12, realmente inclusive hasta los 15 metros de aplicación. El sistema de losa unidireccional es simplemente una pequeña variación del sistema que vimos reticular. Puede ser realizado con nervios prefabricados, con nervios vaciados en sitio. Esto que están viendo aquí es el proceso de construcción de una losa en dos direcciones, aligerada. Miren que van conformando todo lo que es las vigas con su refuerzo estructural. En las partes centrales empiezan a conformar los trazados de los nervios. Aquí van los elementos de concreto con su refuerzo, con su acero. Y miren que en los módulos que ustedes ven aquí que están organizando, dejan el aligerante. Son una serie de cajones de madera recubiertos con plástico. Lo que se busca es que la lechada no se entre dentro del plástico y no genere goteras o pérdida del material. Y después sobre esta superficie se vacía todo el concreto. Se genera un espesor de concreto, la losa ya queda conformada, cubriendo cada uno de los espacios entre los nervios. Y al retirar, al quitar el molde o al desencofrar, lo que se obtiene es lo que ustedes ven aquí. Miren que aquí ya está conformado el nervio estructural, los casetones si son recuperables luego se retiran y este es el acabado que queda. Aquí ven todo el proceso, la losa ya desencofrada, los casetones recuperados, aquí todavía están los casetones en proceso de recuperación y aquí todavía está la formaleta o el sistema de soporte de la losa. Dan acabados dependiendo del aligerante que estén utilizando o si el sistema es por ejemplo un sistema prefabricado, acabados muy diferentes. Esta foto es por ejemplo cuando uno está construyendo los nervios en sitios, es posible que una de estas tablillas se rompa, que por alguno de estos huecos se pueda infiltrar la mezcla y genere problemas en la apariencia de los nervios. Uno después puede, con ciertos procedimientos manuales, retocarlo, quitar todos estos desprendimientos de lechada y dejar la losa agradable a la vista. Pero las deformaciones del aligerante muchas veces se pueden ver calcadas dentro del acabado de la losa. Aquí vemos otro ejemplo, miren cómo se calca el acabado de las tablillas. Miren muchas veces una mala práctica que puede ser dejar embebidos los tubos eléctricos dentro del vaciado de la losa. Si pueden ver aquí con mucho cuidado, miren que aquí arriba del tubo verde hay una varilla de refuerzo expuesto. Cuando se generan hormigueros y se empieza a deteriorar la estructura por corrosión, eso es una mala práctica. Muy distinto puede ser un sistema de nervios prefabricados, utilizarlo, que arquitectónicamente puede tener una mejor apariencia y permite mucha más versatilidad. Miren que nosotros simplemente especificando por un costo muy similar podemos obtener uno de estos acabados o podemos obtener uno de estos acabados de losa. Esta foto es inclusive tomada antes de hacer el primer pasón que uno pasa detallando después y maquillando la estructura y es con lija, quitando estas rebadas de concreto, empezando a presentar cualquier imperfección. Y los sistemas constructivos, nosotros ser capaz de especificarlos, van a hacer la diferencia grande, van a hacer una diferencia grande en el producto que estemos entregando. Esta es la variación cuando no tienen aligerantes y no se están vaciando en sitio, sino que miren que aquí pueden ver el nervio prefabricado. Este nervio se trae de una planta de prefabricación, se apoya entre las vigas, sobre el nervio se apoya el fondo de la torta, que son estos paneles de madera que ustedes ven aquí. Arriba se pone la malla, todo el refuerzo, el prefabricado va de viga a viga y cuando está conformada la losa, aquí está la losa antes de vaciar, se vacía y el acabado termina siendo este que ustedes ven aquí. Entonces miren que cuando el tablero o estos paneles de madera están apoyados sobre la viga y los prefabricados, es muy difícil que se deformen y que terminen haciendo este tipo de efectos en el acabado final de la losa. Es importante saber construir y poder especificar este tipo de detalles. Por último están los sistemas de losa viga. El sistema de losa viga es un sistema en el que
aparecen unas vigas profundas muy similares al sistema de nervios unidireccionales o de losas aligeradas, y al aparecer las vigas profundas desaparecen los nervios y los nervios se reemplazan por un espesor de torta mucho mayor. Es como una losa plana que tiene por debajo unas vigas de mayor espesor de soporte. Tienen grandes ventajas, es que son muy versátiles en cuanto a la geometría que se quiera utilizar, en cuanto a las modulaciones, en función de que puede ser muy rara la losa, terminar en muchos remates, pero aún así se puede construir rápidamente. El encofrado es relativamente simple y tradicional, es apto para grandes distancias, pero tiene un mayor consumo de concreto, ya que muchas veces el espesor de la losa plana, cuando hace la equivalencia estructural en los nervios, termina consumiendo, para poder contrarrestar la inercia, un mucho mayor volumen de material. Las vigas pueden interferir con las redes, en especial como están soportando un volumen de concreto mayor, tienen un mayor peso propio de la estructura y pueden generar un mayor peso sobre las vigas, por lo que las hace la necesidad de que sean más grandes. Tienen mayores espesores de vigas que también afectan la distribución en altura. Lo que vemos es esta explicación. Miren que es una losa plana, y la losa plana tiene entre columnas una serie de vigas, o también puede tener una serie de vigas intermedias de mayor profundidad o de mayor espesor. Aquí vemos ejemplos de ese sistema. Miren que en las partes centrales ya no van a encontrarse con los nervios que deberían ir en esta dirección, sino que en esas partes centrales ya va a haber un espesor de losa constante, y termina siendo muy versátil y también arquitectónicamente muy llamativo. Hay sistemas compuestos prefabricados, estos son sistemas ya más novedosos. Les dejo también el monograma para que puedan ver cómo son las variaciones según el espesor de placa prefabricada que se esté utilizando, para qué distancias entre apoyos puede estar especificado. Tener ustedes conocimiento de estas nuevas tecnologías les va a dar muchas más herramientas para plantear lo que ustedes deseen. Ya con este conocimiento, la idea, muchachos, es que empecemos a desarrollar todo lo que es el proceso de predimensionamiento de la losa. La idea, habíamos puesto como tarea la clase pasada que ustedes se consiguieran una planta, un croquis de un programa arquitectónico cualquiera, de una planta que a ustedes les interesara, y que ustedes pudieran contar con el amoblamiento interior. Esta es la propuesta que yo les traigo, que vamos a desarrollar en clase, muy creativa, típica de un ingeniero. En este programa arquitectónico buscamos tener una estancia. Todavía aquí no se discriminan cuáles van a ser las particiones internas. Me interesan que ustedes sí las discriminen para que puedan tener mucho criterio a la hora de saber dónde puede apoyarse o no la estructura. Los requisitos generales es que tengamos dos franjas en voladizos, que tengamos un vacío por donde luego se van a disponer o unas escaleras o simplemente una iluminación natural, y el resto es el perímetro de la losa. Estas van a ser las medidas que vamos a manejar, y basándonos en estas distancias nosotros vamos a plantear nuestro predimensionamiento del proyecto. Vamos a empezar a predimensionar el proyecto en función de cómo van viajando las cargas en la estructura. Primero a predimensionar lo que es la zona de nervios y torta, lo que va a ser para nosotros la geometría de la losa. Luego las cargas van a viajar a las vigas, vamos a predimensionar el espesor de vigas. Por último, columnas, y finalmente cimentaciones. Vamos a partir de los postulados que veíamos la clase pasada, de las especificaciones que nos da la norma. En el próximo video veremos entonces el inicio del ejercicio de predimensionamiento. Es importante que ustedes lo vayan llevando paso a paso, con el cálculo del proyecto que ustedes están planteando. La idea, muchachos, ya les va a aparecer en la página también los requisitos que van a tener de predimensionamiento, porque el ejercicio no lo van a llevar exactamente igual al que vamos haciendo en video. Ustedes van a tener unos requisitos un poco diferentes, las resistencias de los materiales van a cambiar, las alturas totales y las especificaciones de terraza y las especificaciones de arquitectura van a cambiar un poco. Los nervios que ustedes van a diseñar son nervios trapezoidales, mientras los que vamos a diseñar en clase son rectangulares, y tienen un requisito máximo de distancia entre apoyos de 9 metros. Se busca que no hayan luces en el proyecto de más de 9 metros. Este documento les va a aparecer en la página. La idea es que lo repasen y, paralelo al desarrollo del ejercicio, ustedes lo vayan haciendo también. Muchas gracias, muchachos, nos vemos en el próximo video.